Bueno, bienvenidos a todos y todas, realmente un hermoso evento en conjunto organizado con el Foro de Abogados de San Juan. Sí, lo que le pedimos que por favor mantengan los micrófonos apagados, si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer por chat, y todas las preguntas se van a hacer al finalizar las exposiciones. Bueno, adelante, le paso la palabra a Lorena Laprebende, que va a ser la moderadora, que es Derecho de los Animales No Humanos, de la Asociación de Abogados de San Martín. Adelante, Lorena. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Le agradezco también a los invitados que están aquí esperando para disertar. Y bueno, y voy a presentar al doctor Horacio Nicolás Carrizo. Él es abogado, procurador, técnico superior en seguridad pública, es diplomado en criminología y es director del Instituto Interdisciplinario en Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, gracias Lorena, buenas tardes, buenas noches para todos. Hablo en mi carácter de director del instituto y realmente es un placer poder lograr otra actividad en conjunto con la Asociación de Abogados de San Martín. Así que bueno, feliz, contento, agradecerle a los otros expositores que van a estar junto conmigo. Bueno, eso, y bueno, si me permites comenzar con la charla, comienzo. Sí, doctor, por favor. Me gustaría compartir pantalla, a ver. Bien, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Bien. El tema que voy a abordar es un poco para contar lo que sucedió en la provincia de San Juan hace algún tiempo, no mucho, hace un par de meses, en relación a la sanción de una ley en la provincia de San Juan que se dio a partir de un hecho que sucedió, de un incidente que sucedió el 14 de septiembre del 2020, donde en un incidente con un can fallece una menor, Lara Agüero. Y lo que quiero destacar de esto, que es a lo que me voy a referir, es la fecha en la que ocurre el hecho. En ese momento, 3 diputados de la provincia de San Juan deciden que era oportuno presentar proyectos de ley para regular la tenencia de animales, como ellos mencionan, potencialmente peligrosos. Uno de los proyectos lo presenta el diputado Edgardo Sancasani, otro el diputado Enzo Cornejo y Juan Carlos Abarca. Lo que quiero hacer mención con esta placa que le estoy mostrando es la disparidad y el abismo que hay entre un artículo y otro en relación al articulado. Esto me lleva a entender de que quizás algún diputado conocía mucho del tema, otro conocía poco y otro conocía nada, en función del número de artículos que vendrían a ser, a marcar el plexo normativo de esta ley y que vendría a imponer, por así decirlo, esta ley en la provincia de San Juan. Es así que el 17 de diciembre del 2020 se sanciona la ley 2190. Yo le dije que en septiembre ocurrió este lamentable hecho y el 17 de diciembre ya tenemos una ley en la provincia de San Juan, lo cual a mi entender fue muy poco tiempo para el análisis, para llegar a concretar una normativa que fuera aplicable, que estuviera en relación con todo lo que tiene que ver el derecho animal y este contexto en la República Argentina, en Latinoamérica y a nivel mundial. Estos pocos meses que distan desde que ocurre el hecho hasta que se sanciona la ley, fueron de varias reuniones. En algún momento se dijo de que se había consultado a distintas organizaciones en la provincia de San Juan. Fue invitado el Instituto Interdisciplinario de Derecho Animal del Foro de Abogados a una reunión en la legislatura provincial, donde quien les habla únicamente tuvo 10 minutos para manifestarse.
En 10 minutos, quienes me conocen saben que únicamente los voy a saludar y no me voy a poder explayar mucho más que eso. Pero después se trató de decir, o se dijo, mejor dicho, de que se había consultado a diversos sectores de la provincia de San Juan, algo que no fue así, y esto me lleva a entender, me llevó a la conclusión de que se sancionó una normativa con otros intencionalidad y que no era precisamente la de proteger los animales no humanos de estas razas denominadas, mal denominadas, por ejemplo, razas potencialmente peligrosas. El diputado Sancasani menciona en su ley de que es una ley, como dije, de perros potencialmente peligrosos. Habla de perros potencialmente peligrosos, y el diputado Cornejo, con quien muchos nos entusiasmamos en un primer momento, en que había entendido el mensaje que le tratamos de transmitir o que le transmitimos en privado, él propone que la ley se debía denominar de adiestramiento de perros potencialmente peligrosos. Acá encontramos una palabra interesante que es la de adiestramiento. Después, el diputado Cornejo adhiere a la terminología de perros potencialmente peligrosos. Algo pasó en el camino que no sabemos qué fue. Esta ley lo que hace es estigmatizar, discriminar a los animales en función de que se establece en esa normativa de que en su articulado da una serie de razas que estarían comprendidas en esto de las razas potencialmente peligrosas, por supuesto, estigmatizando y discriminando, una total discriminación hacia estas razas. Todos en función de una característica y una tipología morfológica, por supuesto, de los animales. Acá en el artículo 3 está lo que yo venía hablando. Se nombran una serie de razas que inclusive algunas no tenemos, no las conocemos en la provincia de San Juan, pero los legisladores las incluyen en este cuerpo normativo. También en esta ley mencionan y hacen alusión a otras normativas del derecho internacional, citan por ejemplo las de España y de otros países, y nosotros bien sabemos de que estas normativas no han tenido éxito en ninguna parte del mundo. Lo único que se ha hecho es seguir discriminando, estigmatizando a los animales de estas razas. Profundizando un poco más esta ley, encontramos en el artículo 5 que dice que el propietario, tenedor o criador de perros potencialmente peligrosos debe solicitar la inscripción en el registro antes que el perro cumpla 3 meses de vida. ¿Qué pasa si el perro es mayor? Nunca tuvimos una respuesta al respecto y estas preguntas me las sigo haciendo. Luego habla de, en este mismo artículo, identificar a su perro mediante la colocación de un microchip homologado. Ya sabemos para qué es el microchip, sabemos de que no es el método más propicio, que podemos buscar otros métodos para identificar los animales sin que se quiera introducir este tipo de elementos invasivos en el cuerpo de los animales. Y no solo los abogados de la provincia de San Juan, sino también los distintos operadores sociales en el terreno, denominados proteccionistas, rescatistas, han advertido de que a partir de la sanción de esta ley el 17 de diciembre del año pasado, se ha observado un gran número de abandonos de animales de esta raza, fundamentalmente de pitbull, que es lo que prospera en esta zona. Precisamente porque la no colocación de este chip genera una multa. La gente tiene para pagar esa multa y lo que hace es abandonar el animal. Podemos también cuestionar la actitud que tienen estos tenedores irresponsables de animales al momento de no querer colocar, digamos, si se pudiera colocar este chip, y prefieren abandonarlos. Dicho por algunos funcionarios de la provincia de San Juan, esta ley vino a traer mayores inconvenientes que soluciones. La sanción de este plexo normativo en la provincia de San Juan vino a
a dejar al descubierto una realidad, que es la gran cantidad de animales de esta raza que tenemos en la provincia de San Juan, y también dejó a la vista la gran cantidad de abandonos que hay en este momento. Cuando estaba todo esto de los proyectos para sancionar esta ley, un grupo de abogados nos reunimos a elaborar un proyecto alternativo, el que fue enviado a los diputados que mencioné recién, Abarca, Sancasani y Cornejo. Lo recibieron, lo pudieron leer. En este proyecto me acompañó, o estuvo integrado por la doctora Eliana Olivera, Nicolás Chimento y Mauricio Trigo. Ellos amablemente, como siempre lo hacemos los abogados, en ejercicio del derecho animal, colaboraron conmigo y elaboramos un proyecto. Fíjense qué interesante lo que proponemos los abogados en ese momento. El artículo 4 decía, para el caso que se impulse algún sistema de identificación de animales no humanos, la identificación o falta de ella no podrá ser, bajo ninguna circunstancia, motivo o justificación de actos discriminatorios, ni de actos de maltrato o crueldad alguno. En especial no podrá ser motivación de matanza, exterminio, encerramiento, confinamiento, trato desigual, etc. Los animales no humanos comunitarios y si responsable humano poseen por esta ley iguales derechos y oportunidades que todas las demás especies, incluyendo la especie humana. ¿Por qué hago mención de este artículo que presentamos los abogados? Porque en este artículo, acá en la provincia de San Juan, se está hablando ahora de que se estaría por habilitar un lugar donde serían llevados los animales que fueran encontrados en la vía pública sin ningún responsable humano o que no tuvieran el chip colocado. Bueno, diversas alternativas que harían de que los animales serían llevados a este lugar. En todo esto también existe muchas veces el comentario y no sabemos muy bien qué se va a hacer en ese lugar. Evidentemente estamos haciendo un seguimiento, pero nosotros ya lo habíamos previsto en el proyecto que presentamos en función de tomar medidas y dejar de antemano asentado cuál era el objetivo de este tipo de lugares. Luego la misma ley sigue hablando de cómo debe ser llevado el animal en la vía pública, algo de que fue bastante cuestionado acá en función de los elementos de sujeción que proponía la ley y cuáles eran los elementos de sujeción que proponíamos los abogados que trabajamos en este proyecto. Pero aparte de eso, la normativa en San Juan, la 2190L, en su artículo 5, nos dice que debemos colocar un cartel en el domicilio de residencia que advierta sobre la presencia de un perro potencialmente peligroso. Esto ha sido bastante cuestionado. Ha tenido serio cuestionamiento por parte de los abogados, ha tenido cuestionamiento por parte de la sociedad, donde no se entiende bien y se han violado algunas cuestiones privativas del propietario del domicilio con la colocación de este cartel. Lo vemos inviable, lo vemos improcedente y que en definitiva no viene a solucionar absolutamente nada. Nos habla de un registro donde se deben inscribir los propietarios. Ya me voy a referir también a la terminología. Estoy utilizando la terminología que la ley utiliza, toda cosificadora, por supuesto, la terminología. Habla de los propietarios y nosotros nos preguntamos, porque si bien se prevé la creación de un registro, nunca supimos para qué y cuál es el objetivo del registro. Se establece esta creación, pero nunca se pudo conocer cuál era el objetivo final de tener la creación de este registro. También nos sigue hablando la misma normativa de contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los gastos de los daños o lesiones que puedan producir los mismos a terceros, adjuntando las pólizas respectivas. En San Juan, al menos en la provincia de San Juan, no tenemos ninguna compañía de seguro que esté cubriendo este tipo de eventos que establece esta normativa. Es decir, que hoy por hoy, quien quiera contratar o quiera cumplir esta ley, no tiene dónde contratar este seguro. En el artículo 8
de la ley dice que se prohíbe de manera absoluta y en todo el territorio de la provincia de San Juan la práctica de la caza con perro. Evidentemente adherimos a lo que dice este artículo en su primera parte, pero también habla de que se prohíbe el entrenamiento o educación condicionada de perros con el objeto de formar, estimular un carácter agresivo, aumentar su fortaleza o potencial físico, condicionar respuesta para el ataque, la defensa, la guardia o la seguridad. Si hacemos caso a este artículo, evidentemente, porque es ley de la provincia de San Juan, quedaría excluida o quedaría incluida dentro de esto la policía de San Juan, quien tiene una división canes y que se dan este tipo de adiestramiento para el ataque o para la defensa, la guardia o la seguridad. Los legisladores, tal vez en un desconocimiento o una forma apresurada de sancionar esta ley, no advirtieron esto. Ya lo hemos planteado por los canales correspondientes, si es que la policía de San Juan estaría autorizada en este momento a tener su división canes, por ejemplo. También nos habla de la rehabilitación del animal, y quiero hacer mención a esto de que está con rojo ahí resaltado, habla de que se debe hacer en el domicilio, donde esté habitando el animal. De no existir las condiciones para que el animal pueda estar en ese lugar, hablamos de una dependencia oficial. Este es el lugar que no conocemos si existe, no conocemos si es el lugar que se está condicionando en un predio que está en la zona de Chimbas, que es un departamento de la provincia de San Juan, y hoy por hoy son más las preguntas que tenemos que las respuestas que hemos conseguido al respecto. Cuando seguimos avanzando en la ley, a la cual me estoy refiriendo en forma rápida, hablamos de las sanciones. Esta ley 2190L tiene bastantes artículos que aplican sanciones a las personas que tengan estos animales, y lo cual en el artículo 17 habla de la colocación del microchip. Yo dije que habilite el abandono porque la gente no tiene para colocar este microchip, al cual en su momento hubo una oposición a que fuera el elemento de identificación. Pero aparte, hoy por hoy en la provincia de San Juan, la colocación de un chip estaría rondando los 3.000 pesos. Es muy raro que una persona pueda tener simplemente un animal. Por lo general tienen 2 o 3 canes de estas razas, lo cual es imposible que puedan colocarle a todo este medio esta identificación a través del microchip. ¿Y qué es lo que habilita esto? ¿O qué está habilitando? El abandono propiamente dicho. El artículo 18, 19, 20 y 21 siguen siendo aplicando sanciones. Y fíjense en el artículo 20, que yo he remarcado ahí, que habla de cerramientos adecuados. Para que un animal de esta característica no pueda evadir tal vez lo que tiene que ver con el perímetro de la propiedad donde está, tienen que ser construcciones de material seco, llámese ladrillo, bloc, lo cual es bastante oneroso. Por lo general, en los lugares en la provincia de San Juan donde están estos animales, como dije, su mayoría, gran mayoría animales pitbull, son zonas de escasos recursos, los cuales tienen sus propiedades simplemente delimitadas, o ya sea con un cierre olímpico, con alguna tela, o de estas telas verdes que solemos ver que se hacen los cerramientos, algunos con cañas, se suele hacer este cerramiento. Evidentemente, la persona que va a recibir una sanción por no tener cerrado su domicilio, el fondo de su domicilio en general, prefiere abandonarlos. Los deja liberados a su suerte y los abandona. Esto es algo que no se ha tenido en cuenta y la ley aplica sanciones a aquel que no tiene estos cerramientos propicios para contener a estas razas.
El artículo 24 sigue hablando de sanciones, son diversos los artículos donde no se ha tomado en consideración una realidad que ya vivíamos en el 2020 y una realidad que vivimos inclusive ahora. Si la ley no ha tomado, como dije, en cuenta las circunstancias en las que estamos viviendo. Y la ley reitera o repite y menciona en los proyectos de algunos diputados conductas que ya están tipificadas en la provincia de San Juan. Se ha hecho una reiteración, se ha vuelto a mencionar conductas que ya están tipificadas no solo por la Ley Nacional 14346, sino inclusive por las 2005L y la 2190L, que es a la ley a la que me estoy haciendo referencia. Fíjese qué interesante esto. Todo está tipificado, inclusive la ley 14346, su artículo 2, inciso 1, no alimentar en calidad y cantidad suficiente a los animales domésticos domesticados. Ya lo tenemos, la ley lo menciona, utiliza un artículo de la normativa para mencionar algo que ya está tipificado por una ley nacional. Inclusive la ley 496L de San Juan, en su artículo 6, nos dice que es obligación la vacunación antirrábica, desparasitación de la totalidad de perros y o gatos existentes en cada municipio. Ya tenemos una normativa que está obligando a los estados municipales a la vacunación y desparasitación. Hoy por hoy no se está cumpliendo con esto en función de lo que dice el artículo, que nos habla de la totalidad. Vemos y conocemos casos, conocemos la realidad de San Juan y sabemos que la totalidad de los animales, de los caninos y felinos de la provincia de San Juan no están todos vacunados, no están todos esterilizados, no todos tienen la vacunación antirrábica ni la desparasitación. La ley 6535, en su artículo 6, dice que es obligatoria la vacunación antirrábica y desparasitación de la totalidad de los animales, bueno, en cada municipio. Acá lo estamos reiterando. La 2005L habla de algo que ya está hablando la 14346, es decir, que utiliza un artículo de la normativa para mencionar algo que ya está tipificado. Dar un buen trato en su condición de ser vivo y propiciar la debida atención, control y cuidado suficiente. Una alimentación adecuada y adecuada para su normal desarrollo. Esto de la ley 2190L en la provincia de San Juan ha venido a generar más descontento que satisfacciones. E inclusive yo tuve la posibilidad de conocer de boca de funcionarios de la provincia de San Juan, como lo dije anteriormente, que no ha brindado una solución en concreto. Ha generado mayor problema, como por ejemplo la cantidad de abandonos que están existiendo. Esto también lo ha visualizado, como dije, los operadores sociales en terreno, proteccionistas, rescatistas y la misma sociedad en general ha podido apreciar de que esto está sucediendo. Hablaba recién de la terminología. En toda la ley, en los diversos, inclusive los diversos proyectos de ley, se utilizó una terminología inadecuada, cosificadora, una terminología que no estaba acorde a las necesidades que tenemos de avanzar en el derecho animal. Hacer entender de que el derecho animal es una rama autónoma, de que requiere de que trabajemos en ese sentido. Y los abogados que intentamos asesorar con nuestra buena intención, nos sentamos a trabajar en un proyecto de ley, lo presentamos al proyecto de ley alternativo a los diputados, nos esperanzamos en que pudieran tomar de este proyecto de ley, que puede ser mejorable seguramente, que se puede perfeccionar, sin lugar a duda que sí, pero que ese proyecto de ley tenía mucho de lo que todos nosotros esperamos, de lo que la sociedad en definitiva espera de una ley de esta característica. Lo mencioné al principio y me refería a la fecha. En 3 meses, 4 meses, no se puede sancionar una ley de esta característica, y más cuando se hace un corte y pegue, sin tener conocimientos. Y lo que más
nos llamó la atención es de que presentamos una vía alternativa para poder analizar, para poder cuestionar, para poder instruirse, y no fue aceptada. Continuando con lo que es la terminología, fíjese la cantidad de artículos que habla de propietario, en la misma ley que habla de dueño, tanto en el proyecto del diputado Abarca como el del diputado Cornejo. El diputado Cornejo, por tener más artículos, tiene más, se utiliza más la palabra. Sancasani, bueno, tiene 2 artículos, pero en todos estaba mencionado lo que tiene que ver con esta terminología. Voy a hacer, lo que sí te pido, Lorena, que me tomes el tiempo y me diga cuánto me queda, porque no voy llevando el control. Doctor, 5 minutitos más. Cuando hablamos... Bien, perfecto. Cuando hablamos así rápidamente y hablamos de la propuesta que hicimos los abogados en ejercicio del derecho animal, fíjense que en el artículo 5 nosotros planteamos lo siguiente: siempre que se tome conocimiento de un hecho en el territorio de la provincia de San Juan en el que hubiere participado un canino, se dará inmediata intervención a la autoridad de aplicación de la presente ley, con comunicación al Instituto Interdisciplinario de Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan y a la Comisión de Entidades y Grupos Proteccionistas que integran la autoridad de aplicación. El Foro de Abogados o el Instituto de Derecho Animal intentó participar en esta normativa, entendiendo de que los abogados que estamos nucleados en este instituto somos los que nos dedicamos a estudiar el derecho animal y somos los que tenemos el conocimiento para poder asesorar a la autoridad de aplicación. Por eso se pidió, y fue bastante novedoso, la incorporación de este instituto en esta normativa. Evidentemente no pasó. Bueno, acá hablaba de que nosotros también proponíamos de que no se diera la caza con perros de cualquier raza y o tamaño. Nosotros también lo propusimos. También propusimos en nuestro proyecto de que no se tuviera, de que se prohibiera el adiestramiento o entrenamiento de animales de las razas mencionadas. Bien, esto es lo que he dicho, el artículo 5. Fíjense en el artículo 8 de lo que proponen los abogados, hablamos de desarrollar políticas públicas y la consolidación de la misma como política de Estado, orientada a la adecuada interrelación con los demás animales en todo el territorio provincial, en especial acciones para incluir en el sistema educativo provincial la enseñanza del derecho animal. Propusimos los abogados que en la currícula del Ministerio de Educación de la provincia se incluyera esta materia. Nosotros intentamos avanzar, intentamos generar un camino nuevo, teniendo en cuenta todos los antecedentes académicos que hay en el derecho animal. Entendíamos, y entiendo y estoy convencido, de que la educación es la mejor forma de prevenir este tipo de hechos, no la sanción por la sanción misma. Debo educar. Nosotros los abogados propusimos esto, evidentemente, reitero, no se tuvo en cuenta. Este artículo, y con esto voy cerrando, pero lo quiero mencionar, hablamos de arbitrar todos los medios necesarios y suficientes para implementar la capacitación en la temática vinculada al abordaje de situaciones e incidentes ocurridos entre personas humanas e individuos caninos, cualquiera sea su raza y origen, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los 3 poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías, la cual deberá realizarse en el modo y en forma que establezcan los respectivos organismos a los que pertenecen. En particular, será obligatoria dicha capacitación para quienes tienen desempeños en la Fuerza de Seguridad, organismos dependientes del Poder Ejecutivo, vinculados a los departamentos de zoonosis y salud, y organismos dependientes del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal. La provincia de San Juan ya debe tener en el Ministerio Público Fiscal una fiscalía temática que aborde los casos de maltrato y crueldad animal. Entendemos muchas veces de que los jueces
no tienen el conocimiento específico de la ley 14346 y de todo lo que tiene que ver con el derecho animal. Proponíamos en nuestros proyectos de que se los capacitara. Evidentemente, reitero, y con mucha vergüenza, de que no se tuvo en cuenta lo que propusimos. Y hoy se están viendo los resultados de una ley que ha obedecido a diversos intereses. Lo desconozco, pero sí estoy seguro de algo, de que no ha obedecido a una política concreta en función de prevenir los actos de maltrato y crueldad, de no prevenir esta estigmatización, esta discriminación. Lo único que se ha hecho es generar los elementos necesarios y suficientes para que en la provincia de San Juan hoy tengamos mayor cantidad de abandono. Espero que se pueda revertir esto. Se está trabajando fuertemente con un grupo de profesionales para pedir la derogación de algunos artículos, quizás no toda la ley, pero sí de diversos artículos que consideramos que no están adecuados a una realidad. Y fundamentalmente lo único que ha hecho es generar mayor cantidad de víctimas. Básicamente es esto, hay mucho más para hablar de esta ley. La intención puede haber sido buena en un momento, pero en algún momento también se desvirtuó un poco el objetivo. Quiero entender de que prontamente se podrán solucionar este tipo de situaciones que ha planteado la misma normativa, que se puedan corregir y que podamos avanzar a una ley que sea de protección integral, no solo de los derechos del animal humano, sino también de los derechos de los animales no humanos, y que podamos visualizar, como dije, y siendo reiterativo, una ley que nos permita ir avanzando en todo lo que tiene que ver con el derecho animal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por toda la información interesantísima que nos ha facilitado. Y ahora voy a presentar al señor Gustavo Mandará. Él es periodista y concejal de la ciudad de Bahía Blanca. En la actualidad cumple su segundo mandato como edil, periodo en el que se abocó especialmente a cuestiones relacionadas con la fauna urbana y la convivencia entre animales humanos y no humanos. Es uno de los impulsores de la Mesa de Abordaje de la Fauna Urbana, que funciona en Bahía Blanca. Gustavo, le cedo la palabra. No se lo escucha. No se escucha, Gustavo, no se escucha. A ver, ahí, puede ser que ahí se escuche. Ahora sí. Hola, hola. Bueno, en pequeño detalle hay que prender el micrófono. Fíjense qué saludable les estoy dando. No, es la primera que me pasa, no sabía que estaba apagado. Les pido disculpas. Ahora sí se escucha bien. A mí me había aparecido en el inicio, cuando nos presentamos todos. Bueno, después se va a arreglar. No sé qué se ha tocado acá. Y el doctor Carrizo dijo, este es locutor, sabe. Pero bueno, sí. le pasa a todos, digamos, ¿no? Pero yo ejercía el periodismo, no había computadoras, o tantas computadoras como ahora. Bueno, allá vamos, esperemos estar a la altura y que esto les pueda servir a tan selecta y calificada audiencia. Como decía la doctora Lorena, tengo 50 años, soy soltero, pero estoy en pareja con Anaí desde hace 17 años, y con ella, o si quieren, una familia. Y en esta familia está Corita, que es una maltesa rescatada de un criadero donde estaba a punto de ser descartada por haber nacido muy chiquitita. Nos avisaron que la iban a descartar y bueno, nosotros la trajimos. Y ella tiene el rango de hija adoptiva, consentida, malcriada, mañera, princesa, todo lo que quiera, digamos. Después está Nacho, que es un hermano que me dio la vida, es un golden, también rescatado. A Nacho le tocó lamentablemente de guerra en una pelea conyugal, quedó en el medio y el pobre perro terminó siendo el campo de batalla entre las dos partes en pugna. Y lo cierto es que, bueno, lo salvamos de tiempo de pasarla muy mal y hace 6 años que está con nosotros y bueno, él llegó para ser un hermano más para mí.
Y también está Merlí, que es un gato cruza con comadreja o con alguna otra alimaña de esa índole que catamos una noche de un monte en un pueblo cercano que se llama Claromecó, que está acá cerca en la costa. Y bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Además de para romper el hielo, aunque la verdad es que ya veo que no hay hielo. Bueno, para que les quede claro desde el principio que no soy neutral, no soy objetivo, no me interesa hacerlo en esto de la cuestión animal, porque creo que es un tema en el que, como en casi todo en la vida, se requiere un partido, jugarse, comprometerse, y por eso la palabra del título, cuando el doctor Carrizo me pedía un título para lo que iba a decir, una de las palabras que elegí era compromiso, digamos, ¿no? Y ya que estamos con neutralidad y objetividad, y no por afán de autorreferencial, sino solo para poner en contexto, debo decir que tengo 50 años, llevo una vida laboral de más de 30 años, hace poco más de 15 años que trabajo en política, y antes de eso, durante 16 años fui periodista de Blanca y de la principal radio, abocado a temas de los más diversos, una impunidad temática total. Si hice las cosas bien o las cosas mal como periodista, y eso me llevó a la política, la verdad es que no lo puedo decir yo, saquen las conclusiones. Pero como dato debo decirles que quien hoy es intendente de Bahía Blanca es otro periodista con el que yo compartí tareas para mano a mano durante esos años del periodismo. No somos del mismo partido, no tenemos una relación estrecha, por más que trabajamos juntos 16 años. Él siempre fue, digamos, no peronista, y yo siempre fui peronista, por herencia familiar. Pero bueno, es un dato que les doy para que se hagan una idea desde qué punto les puedo hablar yo ahora, ¿no? Y cuando el doctor Carrizo me convocó para esta participación y me dijo 19 de mayo, para los bahienses 19 de mayo es una fecha singular. A todos los bahienses cuando dicen 19 de mayo, es una calle que hay acá en Bahía muy importante, 19 de mayo, y no hay otras ciudades donde haya calle 19 de mayo, a menos en Argentina. Hay en Cuba, porque en Cuba es la fecha de la muerte de Martín, pero acá en la Argentina el 19 de mayo no es nada, acá en Bahía sí. Durante muchos años el 19 de mayo fue un día casi festivo acá en Bahía, y luego dejó de serlo, y ahora para que nos fijamos en estas cosas tiene una connotación dolorosa el 19 de mayo, pero también de reflexión. Porque el 19 de mayo de 1859 en Bahía se produjo lo que se conoce como el último malón. Esto fue la última vez que los pueblos originarios que habitaban en estas tierras intentaron recuperarlas y atacaron la fortaleza protectora argentina instalada 21 años antes. Bahía es descendiente de aquella fortaleza protectora argentina instalada por Rosas en 1828. Durante muchos años se nos enseñó y se nos inculcó que ese día fue la victoria definitiva de los blancos, que por fin se había derrotado a los indios de Hirsuta Servís. Y la frase Hirsuta Servís, ¿por qué la apunté? Porque eso lo decía el himno de nuestra ciudad, por suerte modificado hace unos años, para bien. Los bahienses humillando su Hirsuta Servís, esos somos los bahienses, que vinimos acá a humillar a los pueblos originarios de esta tierra. Eso decía el himno, lo estamos cambiando. Lo cierto es que basta con tener el corazón donde corresponde y la piedra pómez en el baño, y no al revés, como muchas veces sucede, porque hay gente que tiene la piedra pómez en el corazón y el corazón en la jabonera, ustedes saben. Basta eso para que verás mínimamente lo que pasó realmente acá cerquita de mi casa ese 19 de mayo para entender que no tiene sentido un mundo que celebra hechos como esos, ¿no? Atroces, sangrientos, vergonzosos, dolorosos. Ese día hubo empalamientos, torturas, gente quemada viva, hubo de todo. Y después de eso, los indios, como se les decía, no volvieron a intentarlo más. ¿Y para qué este recuerdo? Preguntarán ustedes, ¿para qué me sirve a mí en procura de hilvanar alguna idea que pueda ser útil en esto? Bueno, como ejemplo de que esto tan repetido últimamente, tan repetido que corre el riesgo de transformarse en un lugar común, en una muletilla, en una frase hecha, esto que tanto que escuchamos de los cambios de paradigma, que tengamos cuidado con cómo tratamos a esta expresión. Tengamos a la expresión cambios de paradigma, si es posible, bien alta, entronizada, lustrada, reluciente,
que no le entre ni una pelucita ni una telaraña, por más que las arañas también tengan derechos. Dejemos de mirarla y de atesorarla y de quererla, la expresión cambio de paradigma, porque animarnos a meter manos en los paradigmas, patearlos, removerlos, modificarlos, es lo que me parece que nos va a ayudar a crecer como sociedad, a conquistar derechos y a remediar injusticias. Y acá sí me meto de lleno en el tema en el que creo que puede servirle. Si no, esto no va a ser una conferencia ni disertación, porque me queda gigante el tema y a esta altura el médico me dijo que ya estoy grande para pegar el estirón. Así que lo que voy a hacer es tratar de compartirles la experiencia, nuestra experiencia, como impulsor de una iniciativa que se llamaba Mesa de Abordaje, se llama ahora Mesa de Abordaje de la Fauna Animal Urbana. Originalmente se llamó Mesa de Abordaje de la Problemática Animal. Y quien me va a continuar a mí en el uso de la palabra, que es el admirado doctor Sergio Moragues, cuando estuvo visitándonos y abriéndonos la cabeza, nos dijo, ¿cómo problemática? Si animales no son problemas. Problema es una palabra disvaliosa. Doctor Moragues, verá que le hicimos caso, le sacamos problemática, nos llamamos ahora Mesa de Abordaje de la Fauna. La mesa funciona en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Ustedes tengan en cuenta que Bahía Blanca es una ciudad que no es capital de provincia, pero tiene 150.000 habitantes, es decir, que es grande, la más grande del sur del país, y no es capital de provincia y encima está a 700 kilómetros de la capital de la provincia, y esto nos genera algunos complejos y algunos resentimientos y algunos resquemores, porque el intendente termina siendo casi un gobernador, el Consejo Deliberante es casi una legislatura, aunque no lo somos realmente, pero tenemos que hacerlo porque los hechos nos fuerzan, el gobernador nos queda lejísimo, lo vemos una vez por año y si lo vemos, digamos, y por lo general, sea del color que sea, nos llevamos a las patadas, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esta ciudad, con complejo de capital de provincia que no existe, que no es, fue en la campaña electoral del 2017, la campaña electoral legislativa del año 2017, cuando se empezó a ver la posibilidad de que esto finalmente terminara insistiendo. Ustedes saben que en la Argentina tenemos problemas entre los muchos aprendizajes que nos queda hacer, es aprender a discernir entre lo que es una elección ejecutiva y en esto falla la política, digamos. A mí no me da vergüenza meterme y asumir que falla la política en el hecho de confundir peligrosamente y todas las elecciones se plantean como si fuesen políticas. Entonces a quienes son candidatos a concejales se les termina pidiendo que hablen como candidatos a intendente, o quienes son candidatos a legisladores que hablen como candidatos a gobernador o a presidente. Y bueno, una cosa que yo siempre aprendí cuando di el salto del periodismo a la política, o intenté decir, mire, yo vengo a esto acá a decir la verdad. Y me planteé no mentir nunca, ni mentir, ni generar nada de expectativas, así me significara un voto, digamos, ¿no? Un voto más o un voto menos. Por eso nunca conseguí demasiados votos, los justos para entrar al consejo. Algunos me dicen, si vos no fueses tan duro para decir algunas cosas, por ahí te votaría más, pero bueno, tengo la tranquilidad de que no le prometí trabajo a nadie, no le prometí ninguna prebenda, no le prometí ningún favor político, nada. Lo único que dice, mire, yo vengo al Consejo Deliberante, si entro a laburar todos los temas que puedo, para eso usted me vota, eso es lo que yo voy a hacer. Si usted necesita trabajo, no me vote a mí porque yo no le voy a poder dar trabajo. Eso es lo que dice, ¿no? Decir la verdad, digamos, tengo acá anotado, ustedes saben que hay un dicho que dice, no hay nada más mentiroso que un político en campaña. Bueno, yo no mentí, no prometí, como les dije, no saqué demasiados votos, lo justo para entrar 2 veces al Consejo Deliberante. Y una de las cosas que siempre tuve claro es lo que significan los animales en la vida de las personas. Y la política a veces está distraída, encerrada en cuestiones que no son las que más le interesan a las mayorías. Pero sin embargo está siempre ocupada la política en ver cómo puede hacer para conseguir eso que necesita, que son que la gente vote a los políticos, digamos. Y bueno, ahí entra aquello de que no hay nada más mentiroso que un político en campaña. Si en campaña para voto más hay que decir que uno es de Boca, dice que es de Boca, ya hay que decir que es de River, dice que es de River, lo que le interesa es conseguir los votos. Bueno, fue en esa campaña el 2017, ustedes imagínense, estamos 2021, 4 años atrás, hoy en día las redes todavía están mucho más metidas en nuestras vidas y son mucho más influyentes de lo que era en el 2017. Yo identifico a la campaña del 2017 como la primera en la que
el tema redes sociales pasó a tener una importancia fundamental en muchas cosas. De hecho, fue aquí en la provincia de Buenos Aires la victoria gigante de quien era gobernadora, María Eugenia Vidal, a través de la utilización por primera vez, creo que abiertamente del todo, ya en 2015 se habían usado, pero la utilización de las redes sociales como principal herramienta, por encima incluso de los spots televisivos, de los spots radiales, de los actos de campaña. Fue una campaña, la primera campaña, diría yo, mayoritariamente influida por las redes sociales. Y ahí fui yo en el 2017 a los referentes de mi partido a decir, si a ustedes les interesa mucho las redes sociales, vean esto, digamos, vean esto. Vean este dato de la realidad. El dato de la realidad indica de que los temas relacionados con los animales son de los más replicados en las redes sociales. Es lo que más llama la atención de todas las personas, independientemente del rango social que tengan, de la clase social. El tema animal atraviesa transversalmente a la sociedad, ricos, pobres, izquierda, derecha, norte, sur, y esto se veía, digamos. Entonces, bueno, con ese argumento yo fui a ver a quienes son mis referentes políticos, a decirle, mire, vamos a prestar atención a esto, me parece que hay algo, ¿no? Y tiene su lógica el tema, porque si le hablas a una señora de la sobretasa impositiva de, no sé, de cualquier cosa, o de la autarquía del catastro y la planificación impositiva, probablemente le va a llamar mucho menos la atención que si le decís cosas que tienen que ver con un familiar. Por eso yo presenté a mi perro y a mi gato como familiares, con el familiar que por ahí más adoran y que más amor les devuelve. Digamos, hablarle a la gente de lo que le interesa. Muchas personas están por ahí mucho más preocupadas por lo que pasa con su perro, por cómo se cuida a su perro, que por ahí por lo que pasa en una sesión del Consejo Deliberante donde se vota una excepción urbana o no. ¿No? Y sin contar con lo que movilizan y imágenes sobre animales abandonados, bueno, la carga emocional que tiene eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que ese fue el motivo de que en esa campaña del 2017 por primera vez nucleáramos en nuestro local de campaña a todas las ONGs de Bahía Blanca que están vinculadas con el animalismo, eran más de 20, y allí la aceptamos para hablarles, decirle, mire, si nosotros volvemos a estar en el Consejo Deliberante, en ese momento estaba el referente que hoy es senador provincial, el Feliu, dijimos, nosotros lo que les prometemos es que del tema animal en el próximo Consejo Deliberante se va a hablar. Esa fue la promesa, digamos. No nos pidan más que esto porque no podemos, nosotros no le podemos prometer presupuesto, plata, obras, porque un concejal y más de la oposición no puede hacer eso. Y bueno, eso es lo que cumplimos y entramos al Consejo Deliberante en diciembre del 2017 y en agosto del 2018 se hizo la primera reunión de lo que fue la mesa de abordaje de la fauna urbana, que es una herramienta que tiene el Consejo Deliberante para darle visibilidad a determinados temas, la creación de mesas. Por orgánica, los consejos deliberantes tienen la división en comisiones, la comisión de obras, la comisión de medio ambiente, la comisión de presupuesto, en fin, las comisiones que son clásicas. Cuesta cambiar la ley orgánica para crear más comisiones, entonces una herramienta útil para determinados temas que con la modernidad va trayendo es la creación de mesas que aborden estos temas. En Bahía tenemos una mesa sobre discapacidad, una mesa sobre redes sociales, una mesa sobre adicciones, y se logró que hubiera una mesa en el Consejo Deliberante sobre la cuestión animal. Acá hago un breve paréntesis, porque les quiero contar qué se había conseguido en Bahía antes de la existencia de la mesa de abordaje. Se había conseguido, y hay que reconocerlo, que se cerrara lo que era el refugio, la perrera, como se decía acá en Bahía, que era un depósito de perros vergonzoso, doloroso, que había sido después protectora de animales, y donde había situaciones de hacinamiento. Bueno, se logró gracias a la ONG que eso cambió. La gente dice, pero ¿cómo, qué vamos a hacer con los perros? Bueno, se cambió, no hace falta que les explique aquí, justo en esta audiencia, por qué se logró modificar esto. Se logró cerrar el zoológico, acá en Bahía teníamos un zoológico vergonzoso y patético, pero bueno, estaba en un parque. Se logró cerrar el zoológico, hoy por hoy todavía estamos peleando porque desde la mesa porque se cumpla con los compromisos asumidos para que el zoológico. Se logró la prohibición de que se aceptaran en Bahía Blanca circos que utilizan animales, se logró una ordenanza que prohibía las vidrieras vivas,
es decir, que ya había toda una movida importante en relación a cuestiones relacionadas con los derechos animales. Pero el hecho desencadenante, que fue el que nos llevó, y me parece que fue el hecho fundacional de la mesa de abordaje, fue que para marzo de 2017 se anunció en Bahía Blanca la realización en el marco de una feria internacional, acá como en muchas ciudades, en el marco de eso se anunció la realización de un espectáculo de jineteada. Es una cosa de las que ha habido muchas en la historia de Bahía Blanca. Y bueno, así como el 19 de mayo tenemos el último malón, me parece que algún día ojalá la historia recuerde mucho más gratamente que marzo del 2018 fue la última jineteada que no fue, por suerte que no fue. Porque allí fue, me parece, el hecho desencadenante, el factor decisivo, la gota que colmó el vaso, que hizo que por primera vez las ONG proteccionistas vinculadas al derecho animal y la política interactuaran juntas para conseguir un objetivo. Lo que se consiguió fue que se suspendiera esa jineteada. Y en eso hubo un muy interesante de las ONG de Bahía Blanca que lograron convencer al actual intendente para que intercediera, para que se suspendiera la jineteada, y la verdad es que ante la posibilidad de que se generara algún conflicto, los organizadores de la jineteada decidieron suspenderla, y desde allí hasta ahora, de marzo de 2017 hasta ahora, no tuvimos más jineteadas en Bahía Blanca, y me parece que no las vamos a tener. ¿Está bien? Como les decía, la mesa se creó en agosto de 2018. Les cuento unas pocas ganadas porque me interesa más hablar de las perdidas, porque se aprende más de las perdidas. Se logró crear un protocolo de manejo de equinos en la vía pública. Tenemos un problema serio acá en Bahía con caballos que están muy metidos adentro de lo que es la ciudad y generan muchos riesgos desde el punto de vista y todo por el estilo, sin contar con que son situaciones realmente muy dolorosas de ver, bueno, aunque sea decir, qué hacer ante una situación de que uno ve un caballo suelto en una calle muy transitada. Bueno, la mesa, una de las primeras cosas que hizo fue crear un protocolo al que cuesta muchísimo, hay que instalarlo muchísimo, pero bueno, el primer paso fue que se creó. Otro que se logró, apareció un concejal de esos que, como decía, lo copia y pegue y ven que pasa en otro lado y quieren copiarlo en el lugar propio para decir que hacen algo. Bueno, con la idea de que había que exterminar las palomas del centro, porque las palomas son molestas, peligrosas, y todos sabemos que traen sus problemas, pero bueno, la verdad es que desde la mesa ahí se intercedió para que se dijera, mire, ojo con esto, hay que manejar el tema, por supuesto, pero hay que hacerlo de una perspectiva ética, digamos, una perspectiva ética. Ese fue un logro de la mesa. Se está avanzando mucho hacia una ordenanza de prohibición total de actividades públicas con animales, casi está. Me hubiera gustado haber llegado a esta exposición diciendo que ya está sancionada y que Bahía es la primera, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, no sé de otra parte del país, en la que por ordenanza no va a poder haber, entre otras muchas cosas, ni jineteadas ni carreras de caballo. Y esto también tuvo su origen en otro logro de la mesa. Estábamos poquito antes de la pandemia, fue que aparecieron aquí algunos con la buena idea de que después de muchos años se volvió a hacer en Bahía Blanca carrera de caballo, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que independientemente de lo que uno sabe, por ahí uno no lo va a ver en su vida, de que se erradiquen completamente las carreras de caballo, pero la verdad es que si una ciudad logró que no haya más carreras de caballo, ¿para qué volver para atrás? Bueno, eso fue el origen de que se hiciera una ordenanza. La verdad es que no la pudimos presentar como mesa, porque dentro de la mesa, que la mesa está conformada por muchas cosas, ahora por muchas vertientes, ahora voy a contar, había los representantes de los veterinarios prefieren estar involucrados en un tema que por allí ellos estaban interesados directamente, porque también ellos son veterinarios de los que tienen carrera, y por eso no se presentó la ordenanza como mesa, pero la verdad es que en su espíritu está firmada e impulsada por todos los que integramos la mesa. Y la verdad es que nos queda mucho por hacer, nos queda pendiente hacer algo con los criaderos. Les conté la historia de mi perrita rescatada de un criadero, la iban a desechar porque era chiquita, por eso que se las conté. La modificación de la ordenanza, entre comillas, de tenencia responsable, o por ver una ordenanza de adopción responsable, me parece que ese es el término.
Y en relación a lo que decía el doctor Carrizo, acá voy a cambiar y voy a ver cómo me acomodo para no pasarme de tiempo, pero me parece que les puede servir mucho más. Me quedan 6 minutos, si no cuento mal. A fin de enero, acá en Bahía Blanca, tuvimos un ataque de un perro Rottweiler a un niño en una plaza. Fue tremendo porque se salvó de milagro el chico, una perra Rottweiler que ya había tenido antecedentes de situaciones similares en un barrio residencial que hay acá en Bahía, atacó a un chico. Independientemente del tema, que ahora está donde tiene que estar, está en la justicia y resolver, hubo alguna otra connotación porque no era cualquier perra, sino que era la perra de uno de los personajes políticos históricos más importantes de Bahía Blanca de la historia, no nada que ver conmigo, pero o sea que hubo todo un morbo en el tema, la perra de fulanito de tal atacó a un nenito y casi lo mata, hubo todo un morbo en el tema. Pero lo que les quiero decir es que, y esto es un logro de la mesa, sin duda, a diferencia de lo que decía el doctor Carrizo, prácticamente no hubo ni discurso, ni posturas reaccionarias, ni punitivas, ni revanchistas, ni nada por el estilo. El tema, no digo que se aceptó, ni se aplaudió, ni celebramos que pasara lo que pasó, pero pasó que la comunidad mostró cierta madurez. No a pedir, por lo menos seriamente, maten a la perra y cuélguenla de la plaza, ni nada por el estilo. Lo único que se intentó es impulsar una campaña que le recuerde a la gente cómo se adopta responsablemente un perro, y ahí voy a coincidir con el doctor Carrizo en cuanto al tema de los herramientos y cosas por el estilo. Uno por allí no puede imponerle a alguien que haga una construcción en su casa, pero sí sugerirle, decirle, mira, si vas a tener determinado animal, si vas a compartir tu vida con determinado animal, es mejor que lo tengas en ciertas condiciones. En prevención de conflictos, primero que nada, después por derecho del propio animal, porque el animal tiene derecho a que se lo cuide como corresponde y no se lo ponga en situaciones conflictivas, y después por el prójimo, ¿no? Pero en un hecho tan tremendo, me parece que, no quiero cantar victoria, pero no hubo ni punitivismo, ni reaccionario, ¿no? La mesa está integrada fundamentalmente por las ONGs. Hay representantes del Tribunal de Falta, hay representantes de la Justicia, hay representantes del área veterinaria y zoonosis de la municipalidad, hay representantes de la Fuerza de Seguridad. La mesa tiene un chat de WhatsApp, que es lo que hace que se mantenga viva, porque la verdad es que la pandemia nos complicó como a todos, pero lo importante de la mesa era la presencialidad y el hecho significativo y simbólico de que la ciudad sabía de que un lunes, cada 2 semanas, en el recinto del Consejo Deliberante funciona la mesa de la problemática animal, o como le dicen acá en Bahía, la mesa animal. Somos directamente la mesa animal. Y la mesa animal, la verdad es que ya pasó a ser un referente de todo lo que tiene que ver con los temas animales, a punto tal de que muchas veces intervenimos en temas, o queremos intervenir en temas que por allí nos quedan, no son ajenos, digamos, pero la gente con inquietudes, por ejemplo, decir, ¿qué hago con tal problema de perro, con tal caso de perro? Decir, mire, para esto, señor, está la municipalidad, está la policía, está esto, está lo otro, pero la mesa tomó una visibilidad que hace que sea una referencia, digamos, ¿no? Y esto me parece que, entre otras cosas que tengo acá anotadas y que estoy viendo, pero me parece que es lo que les quiero compartir. ¿Dónde estuvo el éxito de la mesa, digamos? Y no sé si es éxito, pero sí decir sentido. La mesa demostró que es algo que tiene sentido. Bueno, primero que dio en el clavo en cuanto al real interés de los temas que aborda. Hacía falta que hubiera algo que se ocupara de los temas animales de Bahía Blanca. No hay duda que estos temas interesan mucho y que atraviesan a toda la sociedad. Y el último tema que dejo, como hablé del compromiso, es el tema del diálogo. ¿Está bien? Porque la mesa implica diálogo. ¿Y por qué les decía que la pandemia nos complicó mucho? Porque nos quitó presencialidad, nos quitó trato cotidiano, nos quitó poder vernos y estar, digamos, más allá de que seguimos en contacto con el chat. Porque antes de la mesa las ONG animalistas eran vistas por los políticos, digamos, como un foco de conflicto, con todo respeto, unos locos, unas locas, fundamentalistas, y los políticos éramos vistos como unos chantas, unos incumplidores seriales de promesa, unos insensibles, que no les interesa nada porque los animales no votan.
Bueno, en la campaña del 2019, en la campaña electoral del 2019, intendente, por primera vez en la historia, los dos principales contendientes a la intendencia de Bahía Blanca incluyeron a la cuestión animal como tema principal de sus campañas. Entre los temas principales hablaron de temas relacionados con los animales. Y eso, perdónenme, no es Gustavo, es la mesa. Si eso lo logró la mesa, que en Bahía se hable de estos temas. No es poca cosa de que haya spot de campañas referidos a la... ¿Y dónde estuvo la clave de la mesa? Bueno, acá es lo último que les dejo. En el encuentro, en la convivencia, en el diálogo, en que esas dos partes en pugna que se estuvieron celando, la política y los proteccionistas, la policía y los proteccionistas, la justicia y los proteccionistas estuvieron celando, se criticaban, dando bronca una con otra durante años y se tenían resentimiento. Por primera vez la mesa les permitió sentarse y conversar y conocerse, y se vieron unos con la otra y se encontraron que no somos tan distintos, estamos de distintos lados, pero no somos tan distintos. Y por eso es lo del diálogo que le sugerí incorporar al doctor Carrillo como algo, además de enaltecedor, definitivamente práctico a la hora de intentar resolver problemas en común. Sirve mucho más entender al otro, escucharlo, procurar ponerse en su lugar y en sus razones, que por las dudas lo destrozamos a priori para tratar de que nada nos impida hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer. Lo sacamos de la cancha y hacemos lo que queremos, ¿no? No, por experiencia les digo que no sirve, primero porque destrozar al otro no significa erradicar sus ideas, y porque por lo general los problemas no se resuelven de esa manera, sino que se y se reproducen. Y bueno, pongo al país como ejemplo en todo sentido. Y a este modesto, pero convencido aporte que hacemos de Bahía Blanca, donde intentamos, al menos en temas relacionados con animales, que intentamos, cuando se trata de los animales, porque instalamos el concepto de que con los animales compartimos nuestra vida en comunidad, lo que intentamos es entendernos en lugar de destrozarnos. Y más aún, les digo otra cosa, cuando alguna vez nos hemos aportado un poquito de esa idea de entendernos, de destrozarnos en lugar de entendernos, y caímos en la tónica generalizada de la grieta, me parece que le erramos y las cosas no nos salieron bien como mesa. Cuando lo hacemos juntos, las cosas salen bien. Así que, bueno, como toda conquista de derechos, me parece que lo importante es que es muy difícil hacer con la mesa y con lo que significa, y los invito a los presentes y a quienes vayan a escuchar a que tomen, la pongan en práctica, la mejoren y la hagan propia. Porque como la poesía, y como decía Neruda en El cartero en la película, mientras no sea para lucrar, las buenas ideas no son de aquellos a quienes se les ocurren, sino de aquellos quienes la necesitan. Así que si necesitan esta idea de la mesa de abordaje de la fauna animal urbana, aquí está a disposición lo que podamos ser útiles. Nos contactamos desde hoy, de la forma que dispongan, y desde ya que nuestra experiencia está disponible. Muchas gracias y muy honrado de estar aquí compartiendo ustedes en esta tarde. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante lo que habló de la mesa de diálogo, de reparar en el diálogo, del tema de paradigma cuando lo nombró, y ni hablar de recuerdo de la fecha histórica del 19 de mayo, que la verdad, muy bueno estuvo. Le cedo la palabra ahora al doctor Sergio Moragues. Es un honor tenerlo, Sergio, con nosotros. Es, bueno, como ya sabemos, es abogado, es director de Relaciones Institucionales del Campito Refugio, es expositor en diversas actividades académicas en la República Argentina y América Latina, sobre todo sobre el diseño de políticas públicas en fauna urbana. Doctor, le cedo la palabra. Ahora sí. Casi cometo el mismo error que Gustavo. Buenas noches, un honor estar junto con ustedes. Y me cambiaste, Gustavo, un poco el comienzo de la disertación, porque mientras te escuchaba, se me hizo como la idea de que en general nosotros hablamos del derecho sustantivo, del derecho de los demás animales, y nos enfocamos
justamente en el derecho de fondo, y me parece que lo que plantea como idea la mesa de Bahía Blanca es como el aspecto de qué manera se pueden construir mejores políticas, de qué manera podemos llegar a que ese derecho de fondo, podamos acelerar la llegada del derecho de fondo de los demás animales. Y tiene que ver con la charla que vamos a tener hoy, que la quiero comenzar más o menos, no la quiero hacer muy técnica ni demasiado teórica, pero sí algunos elementos teóricos tenemos que presentar, sobre todo en cuanto a cuáles son los aspectos, que es una política pública, básicamente definido muy sencillamente. Es una acción orientada hacia un objetivo, que tiene contenidos y orientaciones referidas a qué vamos a hacer, que son desarrolladas por un colectivo. Por eso me parece que es importante y valioso el tema de la mesa, porque muchas veces en el tema de políticas públicas se trata en general en esta grieta, en este destrozar al otro, no hay, y en la falta de diálogo, se trata o de empoderar al Estado o de empoderar a un sector, se anulan mutuamente. Siempre hay un sector, que es el Estado, que va a tener mayores posibilidades de desarrollar sus acciones, equivocadas o no, como lo mostró un poco Horacio en su primera disertación, y perdemos la vista de que una política pública está destinada a actuar sobre un colectivo y a ser llevada adelante por un colectivo. Por más que disponga de instrumentos y de mecanismos institucionales para aplicar. Siempre digo un poco lo mismo, soy un fanático de Foucault, lo he leído mucho, me interesan mucho sus ideas, creo que han nutrido mucho mi manera de pensar. Y como él, creo que las políticas públicas son una caja de herramientas que deben ser usadas en dos sentidos. Por un lado, para mejorar la acción del Estado, y por otro lado, para incrementar los márgenes de bienestar y cohesión de las sociedades. Y vuelvo a poner de ejemplo el tema de la mesa. A esto me refería con el derecho, con que es una especie de derecho procesal, es un vehículo a través del cual podemos mejorar la cohesión. Y referidos específicamente al tema que nos convoca esta charla, al tema del diseño, el diseño de una política pública no es más que ser cuidadoso en la reflexión y en la consideración durante la etapa de formulación del rol que van a desempeñar tanto los organismos públicos como la población a la que se va a aplicar la política al momento de implementarse. Y cuando hablamos de población, es muy fácil hablar y encontrar una población objetiva en cualquier política pública. No parece ser, aunque es bastante evidente, no parece ser tan fácil en materia de fauna urbana, porque en general los decisores de la fauna urbana, por formación o por deformación profesional, vaya a saber uno por qué, están acostumbrados más a pensar que todo empieza y termina en el animal y olvidan todos los aspectos concomitantes y todos los aspectos que se dan al mismo tiempo en cuanto a que los animales están subsumidos en un complejo muy estrecho con el ser humano, y es sobre eso sobre donde tenemos que dirigir nuestras acciones. En base a esto que estoy diciendo, creo que la charla va a girar en torno a dos ejes que son bastante sencillos, pero me parece que útiles en cuanto a lo que venimos hablando y lo que se viene planteando. En primer lugar, la finalidad de toda política pública es resolver, o al menos aminorar, el problema público que aborda. Y en este sentido es indiscutible la relación indisoluble que hay entre el problema público, entre lo que se considera el problema, y el curso de acción o el curso de las políticas que
están llamadas a resolverlo. A esto le vamos a prestar especial atención. Piensen que al diseñar una política pública, de lo que se trata en definitiva es de encontrar entre distintas alternativas la mejor, aquella que sea la mejor y la más viable. Y si algo enseña la experiencia de juntarse y de generar consensos, es que se trata verdaderamente, cuando nos sentamos a discutir, de distintas alternativas que son traídas por distintos actores, y sobre eso es un gran material. Superar la suspicacia y superar la sospecha inicial y poder sentarse a trabajar sobre un tema en común, aunque los puntos de partida sean divergentes, hay un punto de partida. Cuando no hay diálogo, cuando no hay consenso, cuando a veces, como decía Horacio en su disertación, cuando las convocatorias suelen ser más ficticias que con la voluntad de dialogar y de construir, es imposible llegar a ningún lado, porque directamente no se parte de ningún lado. Y por otro lado, se trata el problema, definir con claridad y con precisión cuál es el problema sobre el cual queremos intervenir, por supuesto que es la base para establecer las intervenciones, para establecer los objetivos, y también para poder predecir y planificar cuáles van a ser sus límites y cuáles son sus posibilidades. En general planteamos aproximaciones a temas de política pública, y no existe una verdad revelada, y esto lo tenemos que tener muy claro. Y por otro lado, como segundo elemento fundamental, a mí me parece que es el elemento fundamental y el que más se olvida, sobre todo en materia de fauna urbana, y el que más se olvida cuando se radicalizan las posiciones y cuando el Estado se empodera y baja una solución de manera vertical para que sea acatada por la sociedad, y es el problema que tiene el concepto de tenencia responsable, que es el que domina todo el desarrollo de las políticas públicas y el planteamiento de políticas públicas en Argentina, es que lo que se deja de lado permanentemente es que el éxito de los programas de control dependen exclusivamente de la cooperación pública. No depende de la voluntad política, no depende de ese empoderamiento, se pueden plantear ordenanzas. A mí muchas veces me pasa que, por ejemplo, con esta ordenanza de perros peligrosos, en el fondo las suelo tomar con bastante tranquilidad, porque a la corta o a la larga, y en general la experiencia indica que es más a la corta que a la larga, se convierten en letra muerta muy rápidamente. Son la de perros peligrosos, y en el caso de San Juan es evidente, en general es una reacción espasmódica, improvisada del Estado, más que para generar una política para calmar una alarma social que producido por un hecho puntual. No es más que eso. Rápidamente entran en el olvido. Todos los registros públicos de perros que existen en Argentina directamente no funcionan. Lo que es una lástima es perder la oportunidad de cuando un tema entra en agenda, generar una solución ficticia en lugar de aprovecharlo para generar soluciones duraderas, útiles, no tan solo a los perros, también a la sociedad. Y en este sentido, cuando decimos los programas de control, a mí obviamente me encantaría, y creo que a cualquiera de nosotros nos encantaría pensar que los programas y las políticas públicas referidas a fauna urbana fuesen un poco más allá que a meros programas de control. Pero la experiencia indica que en lo que se trabaja en fauna urbana, sobre todo en Argentina, tiene que ver con programas de control. Y está planteado tanto desde la política, con sus políticas de tenencia responsable, como desde el proteccionismo con sus propuestas de exclusivamente control reproductivo y castración. Y entonces lo que podemos ver es que a pesar de que dependen exclusivamente de la cooperación pública, no existen datos
que permitan estudiar el grado de adhesión o de rechazo social de los distintos planes. La verdad que la evidencia indica esto que estoy diciendo, los registros no funcionan, pero no existen datos, no existe nada cuantificable, nada medible, nada que permita a los decisores poder poner blanco sobre negro que esto que están haciendo no tiene ningún destino, que es algo, es un esfuerzo, un dispendio de actividad totalmente inútil. No existen estos datos en los planes nacionales, provinciales, municipales, y esto sugiere, esta ausencia de datos, sugiere que lo que se desprecia, en definitiva, es este factor que es tan relevante al momento del diseño de la política pública. Y en este sentido, advertido que el desprecio sobre los mecanismos que pueden contribuir a mejorar la cooperación pública no están presentes en el diseño de las políticas, nos permite introducir de alguna manera otra idea que me parece importante. Fíjense esto. Aunque la evidencia disponible permite afirmar que la sociedad brinda mayor apoyo y cooperación a las acciones de castración que a las de tenencia responsable. Sin embargo, las decisiones lo que terminan haciendo es privilegiar el diseño de planes que tengan que ver con la tenencia responsable en desmedro de castración. Y acá, esto que decía Gustavo, que presentaba Gustavo como dos mundos aparentemente contrapuestos y aparentemente reconciliables, lo que expresan las políticas públicas reflejan no solamente los valores más importantes de la sociedad, sino que lo que expresan y reflejan es una lucha entre distintos valores. ¿Y cuál de esos valores va a recibir mayor prioridad en una determinada decisión sobre algún tema? Con lo cual, lo que podemos también definir es que las políticas no solamente son delineadas a través de un análisis técnico, que tiene sus bemoles, tiene sus características y es muy bien utilizado para generar estas políticas de tenencia responsable, sino que es vital también el proceso político al cual se llevan a cabo. Proceso político que ha sido hegemonizado en general por un sector, donde el derecho animal está irrumpiendo con fuerza, pero todavía no con la fuerza suficiente como para tener una llegada importante. Y ese proceso político es vital entenderlo, y para los que queremos trabajar en estos temas y para los que les interesa el tema, es vital entenderlo porque es vital participar de él, no estar ausente, no entender que la política en todo caso se puede entender que es un mal necesario, pero es necesaria. Y es necesaria la actividad política, y en nuestro sistema institucional la política ocupa un rol importante, tan importante que es el que media entre las aspiraciones de la sociedad y el sistema institucional para producir una decisión. Perder esto de vista, enfrentarse, es como, uno puede pelearse con cualquier cosa en la vida menos con la realidad. Dejar de lado, pretender que no exista una actuación política en estos temas, es directamente ignorar la realidad. No me quiero perder. Y entonces aparece este tema. ¿Y por qué es importante la participación? ¿Y por qué me parece que es importante el ejemplo de Bahía Blanca? Porque una de las cuestiones que siempre estuvo presente, dicho o no dicho, Gustavo, vos lo dijiste, lo expresaste muy claramente, y sigue estando presente en el momento de tomar cualquier decisión sobre la fauna urbana, es quién problematiza una cuestión o una situación y quién es el dueño del diseño. Por supuesto que desde los veterinarios dicen que es de ellos, que ellos como garantes de la salud pública son los únicos llamados a decidir sobre estas cuestiones, que el campo de la protección animal son locos, delirantes,
prácticamente terroristas biológicos, y ese debate está siempre presente. ¿Quién va a ser? Y ese es donde tenemos que trabajar, y por eso es esta charla, digamos, ¿no? Si quien va a problematizar y diseñar la política va a ser exclusivamente un sector restringido, o por el contrario, es conveniente abrir el juego a distintos grupos de interés que existen en la sociedad. Y sin escucharte, Gustavo decía, el ejemplo de Bahía Blanca es el que nos habla de la segunda opción y de lo virtuoso de la segunda opción. Aunque en general en nuestro medio siempre prevalece la primera. Para diseñar una política pública, creo que tenemos que desarrollar una visión integral del problema, que comprenda no solamente esto del derecho de fondo de los demás animales, sino el derecho procesal, cómo vamos a través de qué vehículo vamos a poder generarla, cómo vamos a generar los diálogos, los consensos, las alianzas, quiénes son los actores, quiénes son los interesados, tener un mapa de actores, tener un mapa de lo que se llama stakeholders, de la gente que está interesada en el tema, y poder tener diálogo con cada uno de ellos. Digo, puntos que son aparentemente reconciliables. En el ejemplo que, cuando empezamos la charla, a mí me parece que es muy claro. Tanto el proteccionismo como los partidarios de la tendencia responsable, lo que buscan generar es un sistema de control sobre la fauna urbana. Es muy claro cuál es el punto que los aglutina y a través del cual se puede discutir. Ahora lo que falta discutir es de esas dos alternativas, cuál es la más viable, cuál es la mejor para alcanzar esos objetivos. Y es necesario que la política pública, como expresión del Estado de Derecho, se nutra no solamente con una visión que puede ser interesada, parcial y hasta influenciada por la subjetividad, en algún caso, o por la búsqueda de intereses particulares en otros casos. Es necesario nutrirla con el aporte de datos, de información objetiva acerca de las cuestiones que están involucradas, cuáles son los elementos centrales, cuál es la evolución y el alcance de las situaciones que se van a problematizar. Y por supuesto que también hay que discutir sobre cuáles son las percepciones, las aspiraciones y la vivencia de los interesados al momento del diseño. Porque lo que, reitero, lo que se olvida normalmente es que se busca la cooperación de la sociedad. Si no tenemos eso, no va a existir política pública. Por más que esté plasmada en un documento y en una ley. El otro tema que es interesante y que analizar y pensar al momento en que diseñamos, al momento que elaboramos, que imaginamos una solución de política pública, es, y que creo que es uno del talón de Aquiles de las políticas de tenencia responsable, es el de la interdependencia de los problemas. En general, los problemas públicos muy raramente se nos revelan como cuestiones aisladas de otros fenómenos que existen en la sociedad. Asistimos un poquito al contrapunto, digamos, estamos hablando de perros peligrosos, y Horacio dice, no se puede construir paredes, Gustavo dice, sí, hay que contenerlos. Y aquí, ¿qué es lo que aparece? Es las posibilidades económicas. Una política como la que generó San Juan, y como la que se genera en todos lados, lo que propicia es más el abandono que otra cosa. Genera un problema mayor que el que se quiere solucionar, las leyes de perros potencialmente peligrosos, porque lo que generan es abandono. No sabía, y me parece una aberración total, yo pensé que en general cuando salen estas leyes el chipeo es gratuito a cargo del Estado. Si en San Juan además lo hicieron, porque hoy estuve mirando un poco la ley, y eso la verdad que no lo vi, pero vi que había un listado de veterinarias autorizadas, que se generó un negocio para que la gente vaya a comprar un chip a la veterinaria. Es la peor aberración, lo peor que pude haber, lo que se puede ver en planificación
de una política que se ha visto en el mundo mundial, para usar un término que es bastante común hoy en día. Y la cuestión de generar consensos y de escuchar a los interesados y de escuchar a los afectados, es que la base del éxito de cualquier política pública es que la mayor cantidad de ellos participen del proceso, lo entiendan, y a través de sus aportes lo hagan suyo. El otro ejemplo, sin que lo mencionara Horacio, lo había visto la vez pasada en las redes sociales, este centro que están creando de rehabilitación, o no sé el nombre, claramente es una falla de diseño de los que están diseñando el plan, en el sentido de que si la gente no llega a entender qué es lo que se está haciendo, si un día están construyendo un edificio con un cartel, tal vez las intenciones sean buenas, yo no me voy a poner a juzgar si es bueno o malo, porque la verdad que no carezco de elementos y carezco de información, como carecen todos, para saber si es bueno o malo. Claramente la opacidad en la información genera sospechas, y entonces es legítimo y es válido sospechar y plantear dudas hasta por las dudas. Pero supongamos que sea un buen proyecto, supongamos que sea un lugar que va a trabajar en rehabilitación de unos pocos canes, y tener un lugar de contención para el caso de encontrar un perro en la vía pública que sea mordedor y no hay dónde ponerlo, como sucede muchas veces, entonces se genera algún tipo de mecanismo de intervención. Nadie lo sabe. Es un tremendo, digo, como se están generando el diseño de políticas en San Juan, me parece que deja mucho que desear desde el punto de vista de la comunicación, de la claridad, del involucramiento y incluso de las soluciones, ¿no? Por otro lado, hay que considerar, y por eso también sirve el diálogo, es que los problemas públicos son dinámicos. Hoy podemos tener una situación y en unos años, en algún tiempo, la verdad que los problemas evolucionan con los cambios en el conocimiento, con los cambios en la tecnología, con los cambios en la cultura, por la aparición de nuevos fenómenos sociales, y hasta por las propias intervenciones de la política pública. Si supongamos que se establece un plan de castraciones que es medianamente exitoso, va a cambiar la realidad, va a haber nuevas realidades. Y esto se ha visto en el tema de la rabia. Terminar con la rabia, y hoy hay una pésima noticia, y es un tema para salir a hacer mucho lío, porque hoy en Coronel Suárez falleció una persona, el primer caso de una persona fallecida por rabia en Argentina en años, lo que habla de lo mal que se está trabajando en Argentina en materia de fauna urbana, y de estos responsables que nunca son responsables, que nunca se hacen responsables de nada, que hacen la plancha, poniendo en riesgo, llenándose la boca de que son los defensores de la salud pública, y nos ponen en riesgo a todos porque no hacen nada. Porque la política pública también es, y hay que tenerlo muy en claro, es todo lo que el Estado decide hacer y también todo lo que el Estado decide no hacer, ¿no? Cuando el Estado muchas veces la decisión que toma es hacer la plancha. Bueno, tenemos el tema de la rabia controlado, no produzcamos vacunas, no vacunemos la cantidad que hay que vacunar, esperemos que venga el problema ya llegó, el problema está y va a ser un problema grande. Y hay que salir a protestar y hay que salir a marcar la cancha con este tema porque es un tema gravísimo. Que haya vuelto la rabia a la Argentina es es casi criminal, diría, ¿no? Es para sentar en el banquillo de los acusados a quienes tienen a cargo los programas estatales. Digo, así como hoy leía que al doctor Luque lo acusaron de homicidio con dolo eventual de Diego Armando Maradona, bueno, la verdad que hay personajes vinculados con la salud pública animal que deberían tener el mismo tipo de acusación por este fallecimiento, y se tendrían que hacer cargo de esta situación. Volviendo al tema, perdón que me desgregué,
de que los problemas públicos son dinámicos, tan cierto es esto que el concepto de tenencia responsable es un concepto que surgió a fines de los años 90, se empieza a formular alrededor del año 2000, hace 20 años, y que de alguna manera fue un avance en relación a que empezó a reconocer que las matanzas indiscriminadas de perros no llevaban a ningún lado. Entonces, como mecanismo de control, pusieron el foco en la relación, primero pusieron el foco en la prohibición de perros en situación de calle, y el criterio de intervención fue fortalecer la relación propietario, viendo a los animales como una cosa, propietario cosa, propietario animal. Surgió en un momento que no existían las redes sociales. Surgió en un momento donde la cultura era otra. Pero básicamente surgió en un momento donde no existían las redes sociales, donde esta sacralización de un conocimiento positivista, un conocimiento científico, llamémoslo, con muy pocos datos, basados en muy pocos estudios, basados más que nada en la intuición y en el ejercicio profesional de unos cuantos expertos que se reunían para tratar de decidir sobre estas cuestiones, y que iban aprendiendo también sobre la marcha, era otro cuadro completamente diferente. Lo malo es que 21 años después siguen con el mismo libreto. Lo malo es que siguen trabajando con la tenencia responsable como un concepto represivo basado en multas y castigos, cuando el mundo ha ido en otra dirección y cuando eso ha demostrado que todos los planes que han formulado a lo largo de 20 años han caído en saco roto y se han convertido en letra muerta. Entonces, desde esta afirmación, partir de la idea, dolorosa idea del fracaso de los planes de control y los planes que se establecen sobre la fauna urbana, creo que corresponde analizar cuál es el factor fundamental que ha llevado a eso. Ya lo adelanté, lo voy a repetir, y la verdad que permítanme que lo diga cuantas veces sea necesario para tratar de fijar el concepto, es que el pilar del éxito de los planes de control depende solamente de una cosa, que es la cooperación social. Entonces, la pregunta por el éxito, la pregunta de cómo hacemos exitoso un plan de control, es la pregunta de cómo intervenir. Y esta pregunta de cómo intervenir tiene que ver directamente con la elección de cuáles son los instrumentos con los cuales vamos a intervenir. Cuando hablamos de instrumentos de políticas públicas, ¿de qué estamos hablando? De cuáles son los mecanismos que nos van a permitir hacer qué cosa. En materia de fauna urbana, no se trata de que los perros o los gatos hagan determinadas cosas, es imposible. Sino que lo que se plantea siempre es de qué manera vamos a disponer medios para que durante la implementación de los programas, tanto los implementadores como la población objetiva hagan algo que de otra manera no harían. Se trata pura y exclusivamente de lograr que la gente haga algo que de otra manera no haría. Y acá tenemos distintos públicos, si se quiere. Hay gente que, por ejemplo, en campaña de castración, va a ir a la campaña de castración, está convencida de la herramienta. Hay gente que por más que le ponga el camioncito en la puerta de la casa, no va a ir, porque entiende que su perro es macho y no pierde su masculinidad si va a ser castrado. Hay gente que no le da bolilla a sus animales. No hay un público homogéneo. Entonces, de lo que se trata es de encontrar los mecanismos para que los distintos públicos puedan cambiar sus conductas o puedan ajustar su conducta a lo que es deseable para resolver un problema.
en este sentido, si bien los planes nacionales, provinciales, municipales, de políticas públicas de fauna urbana, están pensados con un objetivo, como una herramienta para cuidar la salud humana, lo cierto es, y donde fallan, es que no están diseñados ni pensados como una política de salud, sino que están pensados como técnicas de control social a través de castigos. En una sociedad, además, y hablando de la interdependencia de problemas, y hablando de las cuestiones que están involucradas, en una sociedad que tiene niveles de pobreza cercanos al 50% de la población, en una sociedad donde en la provincia de Buenos Aires el 70% de los menores de 18 años viven bajo la línea de pobreza. En una sociedad pauperizada, y en una sociedad que además, si no está pauperizada, está exhausta económicamente, viviendo un momento complicadísimo. Basándose también en un presupuesto que es bastante falso para la cultura actual. Estos modelos, lo que ven en el animal es un vector de enfermedades. De la única manera que miran a los demás animales es como un vector de enfermedades. Entonces, lo tratan como tratan a los distintos riesgos ambientales o los distintos riesgos sociales. Llamemos cigarrillo, droga, alcohol. O se los confina a los animales o se los suprime. Esta es básicamente la receta, y es lo que genera, cuando no se explica, o cuando no se dialoga, o cuando no se llega a un consenso, la visceral desconfianza, que es prácticamente indescriptible si no se generan mecanismos de diálogo y de consenso. Pero en materia de fauna urbana, además, hay otro problema, que a diferencia de las políticas de salud, los propios seres humanos también pasan a ser objeto de vigilancia y se los castiga por su falta de cultura y de conciencia. Digo, supongamos que, vamos a poner el ejemplo tan actual de la tarjeta alimentar. Se distribuye plata a través de la tarjeta alimentar y en definitiva nadie va a rechazar el dinero que le ponen en una tarjeta. Podrán decir, preferimos el efectivo, pero nadie va a rechazar la tarjeta y nadie va a dejar de usar la tarjeta. Lo que pasa en materia de fauna urbana es que la gente deja de hacer las cosas. A mí me gustaría ver dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, cuánta gente inscribió sus animales en el registro. Cuántas multas se impusieron, y si se impusieron multas, si alguien la pagó, y si hay algún proceso de ejecución de deuda por esa multa. Seguramente nos encontraremos con que nada de eso sucedió. Con lo cual, este es el cuello de botella que tienen esta formulación. Y entonces, lo que se olvida como concepto es que en el momento de formular una política de salud, esta tiene que ser hecha de tal manera, y lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene que ser una política social, y que tiene que impulsar acciones colectivas para que la gente se apropie de ese bien de la salud. Y esto es tan evidente como lo que pasa hoy. Fíjense el ejemplo de la tarjeta alimentar contra el ejemplo de que hoy, cuando el Estado nos dice, por favor enciérrense en sus casas, que su vida corre peligro, más de la mitad de la gente no le da bolilla y estamos todos siguiendo con nuestra vida normal porque entendemos que por algún motivo no nos comprenden las generales de la ley. Es muy difícil trabajar, creo que la pandemia nos da también un campo enorme de estudio y para sacar conclusiones, porque es la misma técnica de encierro, de cuarentena, que se le aplica a los animales, la misma técnica de amenazarnos con someternos a procesos penales y ponernos multas y demás, es un Estado que además no puede controlar ni puede imponernos absolutamente nada, no tiene las herramientas ni la capacidad, y es imposible que controle
a millones de personas. Lo mismo pasa en materia de reforma urbana. Con lo cual, vamos a qué es lo necesario. En vez de castigar, hay que seducir. Si queremos comportamientos sociales, tenemos que encontrar las maneras para seducir a la gente para que esos comportamientos se lleven a cabo. Porque la realidad es que la posibilidad de éxito de estas políticas dependen pura y exclusivamente de que todos los interesados hagan propia la solución. Para ir cerrando, yo creo que en 3 o 5 minutos termino, dejemos este concepto. ¿Por qué no funciona el concepto de tenencia responsable? Porque apunta a un cambio de conductas por medio de una legislación, coaccionándola con multas. No es una política ni incluyente, y parece que no está funcionando ni nunca funcionó como un elemento aglutinante. ¿Por qué? Porque se olvidó que ninguna política tiene éxito si la población no la hace suya. Y que, por lo tanto, el ideal no es que baje de una manera verticalista, empoderando a un sector, empoderando a un decisor, empoderando al Estado, sino que es necesario, y ese es el ejemplo y lo rescatable y por eso estoy tan contento que no haya precedido la mesa de abordaje de Bahía Blanca, es que se elabore conjuntamente entre todos los decisores con la población. Porque de esta manera es de la manera en que la sociedad civil, los organismos de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, actúan como transmisores también para que la comunidad las haga suya como parte de su propio desarrollo autónomo y de su propio desarrollo ciudadano. Lo evidente en las políticas de tenencia responsable es que se ha descartado, lamentablemente se descarta, utilizar los factores que la sociedad considera que son propios y que son legítimos representantes ante los poderes públicos defensores de sus intereses. Y descarta cuáles son los elementos positivos que tiene la sociedad para ofrecer. La realidad es que, me voy a saltear toda esta parte que ya lo dije, que lo tengo acá en mi machete, es que las políticas de tenencia responsable, 20 años después de haber sido pensadas y formuladas, han demostrado que la sociedad no las hace suyas. Han demostrado que no son un camino idóneo para obtener una solución. Sin embargo, lo que se verifica es que se sigue insistiendo en eso. Entonces, como corolario para finalizar, un concepto. Ojalá nos estuviesen escuchando alguien que decida políticas públicas en San Juan y en Argentina. No se puede ignorar a la sociedad como factor, por más que estemos convencidos de que poseemos una verdad absoluta. Y es necesario entender que si esa verdad que consideramos absoluta, y que si la propuesta demostró que no funciona, por más verdad que tenga, es inútil. Hay que insistir con ella, con esa idea, contra toda evidencia, se parece más a un fenómeno de fe, a un fenómeno casi religioso, a un fenómeno de persistencia dogmática, que a una solución que verdaderamente reclama la sociedad. Con esto cerré y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Muy interesante lo que dijo, que para que las políticas públicas lleguen a buen puerto es necesario que la población las haga suyas. Creo que es terrible esa frase. Es la piedra de toque y es lo que se ha olvidado y no se plantea aparentemente desde ningún lugar de los que hoy por hoy
están con estos temas. Permanentemente nos encontramos con esto, que se trata de imponer soluciones. La falta de diálogo y la falta de formulación común. Muchísimas gracias, Doc. Y ahora va a intervenir la doctora Graciela Regina Adre. Ella es directora del Instituto de Estudios en Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Doc, ¿por ahí? Sí, ya estoy acá. Ah, gracias, Regina. No, muchísimas gracias a vos, Lorena, y a la asociación, al Foro de Abogados de San Juan, y les agradezco profundamente la oportunidad de que el concejal Gustavo Mandará esté comentando todo lo que implica en Bahía Blanca, más allá de mi palabra, que últimamente también he tratado de difundir lo que es la mesa de abordaje de la fauna urbana para lograr este efecto replicador. Pero me parece importante la voz del concejal, que por supuesto el doctor Horacio Carrizo y también Sergio Moragues tuvieron la oportunidad de estar en el Consejo Deliberante en el 2019, en razón del evento que se hizo del Encuentro de Abogados de Derecho Animal de la República Argentina en Bahía Blanca. Ellos fueron recibidos por el Consejo Deliberante y tuvieron la oportunidad, en primer lugar, de conocer en persona al concejal Gustavo Mandará y también de ver cómo funciona esta mesa de abordaje que parece, en algunos aspectos, un ideal. Por supuesto que no lo es una cuestión muy concreta, muy práctica, pero debo decir, y esto creo que es importantísimo y de alguna manera se enlaza con las últimas palabras de Sergio. Esto nosotros se lo debemos al gran trabajo que han venido haciendo todas las ONG animalistas en nuestra ciudad durante los últimos 20 años. Porque si no se logra un consenso social, cualquier cosa que venga de arriba, cualquier imposición, cualquier cambio de paradigma del que habló Gustavo sería imposible. Estas ONG, con un gran trabajo diario, cotidiano, lograron, en primer lugar, convencer a la ciudadanía de la necesidad del cierre del zoológico. Lograron de a poquito, juntando firmas, durante años, este logro a nivel municipal. Por otro lado, también hicieron un gran trabajo con Veterinaria y Zoonosis. Cuando nosotros, los abogados, desde el instituto, llegamos en el 2013, ya teníamos un gran camino realizado, un gran trabajo que nosotros ya lo encontrábamos hecho. Nosotros en este momento trabajamos en conjunto con el Colegio de Veterinarios, pero la batalla no la dimos nosotros, la dieron ellos. Y la dieron ellas porque en general son un 90% mujeres, y las cabezas de las ONG en este momento así lo son, pero me parece importantísimo porque han logrado, a través de esta difusión, el compartir, el generar una conciencia, una sociedad bahiense lista, preparada para que esta mesa de abordaje tuviera esa cabida en el Consejo Deliberante. Y también es importante destacar que en el Consejo, además de todo lo que mencionó Gustavo, también se encuentra la Universidad del Sur, que ha sido también un importante actor, porque nos ha permitido tener la cátedra de Derecho Animal, la tercera cátedra, que ya a partir del año pasado es curricular optativa para todos los que ingresen en la Universidad del Sur haciendo su carrera de abogacía. Es la tercera universidad en el país. Bueno, la Universidad del Sur también es producto de nuestra sociedad, de ese trabajo realizado en la conciencia social. Nosotros tenemos la suerte también de contar en la Fiscalía con el equipo de trabajo en causa de malos tratos y crueldad hacia los animales. Entonces, de alguna manera, tenemos una red de estructura en la ciudad que nos permite este diálogo del que se hablaba y esta posibilidad que también, por ejemplo, es también un mérito de la mesa, que en el 2019 hicimos el primer curso con invitación del Consejo Deliberante, gran trabajo del concejal Mandará también, para las fuerzas de seguridad y afines, que se hizo en el Colegio de Abogados, con certificación y puntaje para el legajo de los policías y de otros miembros de las fuerzas de seguridad, que
fue masivo, la verdad que tuvimos muchísima suerte y muchísima convocatoria. Este año lo volvemos a hacer nuevamente a partir de junio, y hay muchísimos interesados en hacerlo, que también nos permite crear esta red, de manera tal que trabajamos todos coordinados, en conjunto, no en oposición. Acá está también Graciela Medina, que es mi par en el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Trenquelauquen, que nos imitó y que en el Consejo Deliberante de Trenquelauquen también pudieron realizar esta mesa de abordaje. Les debo decir que la doctora Andrea Herida de Olazábal lo logró por ordenanza, algo que todavía a nosotros nos queda pendiente, por ordenanza en la ciudad de Córdoba. Esta es nuestra intención, que pueda tener efecto replicador, que cada uno en su área, en su lugar, en su ámbito, pueda lograr algo parecido. Un espacio de diálogo, un espacio donde podamos escuchar todas las voces, debatir, identificar el problema, como dice el doctor Sergio Moragues, para poder ver cuáles, desde el punto de vista de las políticas públicas, pueden ser las alternativas y las soluciones para ese problema. Nosotros creo que es el camino que estamos siguiendo, y como dijo el concejal Mandará, estamos dispuestos a ofrecer nuestra experiencia en la medida de que pueda ser de ayuda para otros, para todos aquellos que quieran poder imitar este trabajo. Así que muchísimas gracias a la Asociación de Abogados de San Martín, al Foro de Abogados de San Juan, por darnos esta oportunidad de contar qué es lo que estamos haciendo y para mostrar que se puede poner en práctica una manera de trabajar que por lo menos a nosotros en Bahía Blanca nos está dando resultados. Tenemos pros, tenemos contras, tenemos ganadas, tenemos perdidas, porque si no, no sería una realidad, pero en el balance estamos muy, muy satisfechos, y eso lo demuestra el hecho de que en la mesa, por lo pronto, no hay grieta. Muchas gracias, Doc. No quería dejar de decir que me encantó la comparación que hizo el doctor Moragues cuando habló del control de la fauna urbana y la ciudadanía. La analogía que hizo me pareció maravillosa. Bueno, no sé si hay preguntas, Cris, por ahí. Sí nos pedían cómo se podían poner en contacto con Gustavo Mandará, y algún mail oficial. Gustavo, no sé si me escuchás. No se te escucha. No importa. Cris, ¿hay alguna otra consulta? A ver, ahí se escucha, sí. Parece. Sí, ahí sí. Bueno, no, lo escribo acá en el chat, no, mail oficial no. En el chat, es sí. mi mail, es mi mail, que van a ver que es un trabajo de creatividad extraordinario. Soy de los de Yahoo, yo, que somos ya dinosaurios. Perdón que los interrumpa, acabo de ver. Sí, Regina, decí. Sí, habla. No, acabo de ver que se conectó la doctora Alejandra Claudia González Lacerna, que es para nosotros en Bahía Blanca, Gustavo no me va a dejar mentir, un miembro importantísimo de todo el trabajo. Ay, no la veo. No sé. Sí, acaba de ingresar. Acá dice González Lacerna. Doctora, ¿quiere hablar? ¿Quiere tener uso de la palabra? Pobre, la estamos... Me va a matar porque le escraché, pero sí, Gustavo sabe que me maltrata, pero por si no está, si se quiso poner así como de incógnito. No quiere hablar. No me deja Regina hablar, Bueno. no me deja la doctora Regina Adri hablar. Ahí está. Ahí está. Pero en realidad no vine a hablar, vine a aprender y a escucharlos, chicos, así que bueno, acá me quedo en silencio. Maravilloso el aporte
que han hecho los doctores Moragues, Carrizo, el concejal Gustavo Mandará y Regina, ni hablar. Así que, no sé si hay dudas, No, acá consultas, me parece que no. comentario, No. bueno, Noraín Melo, gracias doctor Carrizo, clarísimo. Edith Chenone, muchas gracias doctor Carrizo, muy interesante. Adriana Betzel, que la verdad que la súper felicitamos porque siempre nos acompaña. Dice, gracias por siempre, doctor Horacio Gracias, Carrizo. Adriana. Y compromiso. Después, La doctora Graciela Bahía Blanca, Medina, que está conectada, del que la nombraba Graciela, de Trenquelauquen también hay que agradecerle, que siempre está con sí, nosotros. justamente estaba leyendo el mensaje de Graciela Medina, Bahía Blanca siempre inspiradora. Adriana Betzel, de nuevo, felicitaciones a quienes integran el municipio de Bahía Blanca y a la creación de una mesa de la problemática animal, ejemplo que debería ser imitado desde ya, y Graciela Adre, bueno, aclara que es la mesa de abordaje de la fauna urbana, que se le sacó el término problemática por sugerencia al doctor Moragues. Bueno, después, bueno, son todas palabras de agradecimiento. Mercapires, María Belén, que pide disculpas porque tuvo que retirarse, y bueno, le aclaramos que esta charla y todas las anteriores pueden visualizarla cuando quieran desde el canal de YouTube de la Asociación de Abogados de San Martín. Graciela Medina, que dice que sí, estamos trabajando, eso es en relación a lo que dijo Regina. El mail de Gustavo Mandará, que está en el chat, Mandará Gustavo, todo junto y en minúscula, @yahoo.com.ar. Y Graciela Medina, que siempre es un gusto escuchar a la doctora González Lacerna también. Así que bueno, no sé si 2 segunditos. Sí, decime. Lo que me decían los doctores era si me puedo compartir pantalla y mostrar lo de la charla del viernes. Sí, creo que puedo compartir. Un minutito. ¿Ahí la ven? No. Sí, sí. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Sí? ¿Está viendo? Bueno, que el próximo viernes el Instituto de Seguridad hay una charla a las 19 horas, que es entre el Instituto de Seguridad de San Juan y el Instituto de la Asociación de Abogados de San Martín. No Y se es ve por Zoom y es a las 19 horas. No se ve el flyer. ¿No se ve? No se ve, Lorena. Ah, bueno. La intención la tuve. Bueno. Les dije que... Sí, un poco, bueno. Lorena, si me permitís rápidamente comentarles que en San Juan se ha creado el primer Instituto de Derecho del Transporte y Seguridad Vial, del cual tengo el honor de ser vicedirector de ese instituto, y también en la Asociación de Abogados de San Martín se ha creado el primer Instituto a nivel nacional de Seguridad Ciudadana. Conjuntamente hemos organizado una charla para este viernes donde se va a hablar diversos aspectos de la seguridad pública y de la seguridad vial. Así que bueno, todos invitados a poder participar y a unirse a esta nueva propuesta académica que ofrecemos. Bueno, yo tengo muy mal internet. Deja de compartir. No puedo dejar de compartir. Tengo que salir directamente del Zoom. Bueno. Porque se me colgó. Está bien. Bueno, nos vemos el viernes que viene entonces. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Sí, Regina. Nos vemos el viernes. Gracias, muy amable. ¿Quieres decir algo? Chao, chao. Regina, ¿querías decir algo? Parece que se fue, Regina. No, está ahí. Bueno. Pero no te escuchamos. No, me estaba despidiendo nada más. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, un gusto, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo para todos, chicos. Los despido, perdonen, entré tardísimo por temas laborales. Un abrazo. Gracias, Ale, gracias, muy amable. Gracias.